La lámpara de cristal sobre la mesa 12 necesitaba una limpieza. Podía ver el polvo acumulado en su nivel más bajo. Incluso desde donde estaba, junto a las puertas de la cocina, con los brazos doloridos por llevar bandejas durante las últimas 6 horas. El aroma de colonias caras y vino añejo se mezclaba con el fuerte olor a limón del paño de pulir que llevaba en el bolsillo del delantal. Mis pies gritaban dentro de mis zapatillas de ballet baratas, las que yo misma había revendido porque comprar unas nuevas significaba elegir entre zapatos y comida. Giovanni era el tipo de restaurante al que los ejecutivos de Silicon Valley llevaban a sus amantes y las familias adineradas celebraban en tonos refinados y susurrantes. Yo era invisible allí, solo otra camarera con pantalones negros y camisa blanca, zigzagueando entre las mesas con falta de práctica. Mi rostro era una máscara de amabilidad profesional que ocultaba el agotamiento que amenazaba con hundirme. La mesa 7 necesita agua. Marcus siseó al pasar junto a mí, con los brazos cargados de platos sucios, y la 12 acaba de sentarse. Zona VP. Asentí con la cabeza y cogí una botella de agua con gas, mi reflejo titilando en la superficie del cristal. Tenía 26 años y parecía tener 40. Ojeras que no podía permitirme ocultar adecuadamente. El pelo tan tirante que me latían las sienes. Así era como se veían 3 trabajos para pagar la montaña de facturas médicas de mi madre. La sección VIP ocupaba la esquina trasera de Giovanni, separada del comedor principal por paneles de vidrio esmerilado grabados con vides. Llevaba 8 meses trabajando allí y solo había entrado en ese espacio 2 veces. En ambas ocasiones me temblaban tanto las manos que casi se me cae una botella de vino que costaba más que mi alquiler. Empujé la puerta de cristal y la temperatura pareció bajar 10 degrees. 4 hombres estaban sentados en la mesa 12. 3 de ellos vestían trajes oscuros que probablemente costaban más que mi coche, si aún tuviera coche. Estaban sentados de espaldas a la pared, con la mirada constantemente en movimiento, escudriñando la seguridad. Había visto suficientes películas como para reconocer el tipo, pero fue el 4.º hombre el que me dejó sin aliento, en algún lugar entre los pulmones y la garganta. Estaba sentado frente a la entrada, en una posición que le permitía ver todas las salidas, todas las entradas, todos los puntos vulnerables de la sala. Tenía el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que no sabía si pertenecía a un senador romano o a un cuadro renacentista, quizá de 60 años, quizá más. Era imposible saberlo. La edad lo había esculpido en algo más, en lugar de menos. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal, ojos del color del humo y el acero que seguían mi acercamiento con precisión depredadora. Llevaba un traje negro, perfectamente entallado, con una camisa gris oscuro debajo y sin corbata. Un reloj que brillaba como el platino captó la luz cuando levantó la mano, solo ligeramente, apenas un movimiento, y los otros 3 hombres se quedaron en silencio. El aroma me llegó antes de llegar a la mesa. Cedro y pólvora, tabaco caro y algo más oscuro. Algo que hizo que mi cerebro reptiliano gritara advertencias que mi cuerpo estaba demasiado cansado para escuchar. Buenas noches, caballeros. Mi voz sonó firme. Años de atención al cliente me habían enseñado a mentir con el tono. ¿Les apetece algo de beber? Los 3 tipos de seguridad pidieron sin mirarme. Whisky solo, bourbon con hielo, agua con gas y lima, pero él no dijo nada. Solo me miró con esos ojos tormentosos, recorriendo mi rostro como si leyera algo escrito allí en un idioma que solo él entendía. Y para usted, señor, me obligué a mirarle a los ojos. Me obligué a no apartar la mirada, aunque todo en mí quería bajar la vista, someterme a cualquier exigencia silenciosa que irradiaba de él como el calor del asfalto en verano. ¿Cómo te llamas? Su voz era grave y sedosa, con acento italiano, pero suavizada por años de inglés hasta convertirse en algo único y propio. Lily, señor. Cambié la jarra de agua a la otra mano, con los dedos agarrotados. ¿Qué le gustaría beber, Lily? Lo dijo como si lo estuviera saboreando, probando cómo se sentía en su boca. Ha estado de pie demasiado tiempo. Su tobillo izquierdo lo está favoreciendo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me había torcido el tobillo hacía 4 horas, tropezando con una silla que algún técnico había empujado sin mirar. Había tenido mucho cuidado de no cojear. Estoy bien, señor. ¿Puedo sentarme? No fue en voz alta, no fue duro, pero la orden implícita en esas 2 palabras me golpeó como una fuerza física.
Los otros 3 hombres se movieron, observando, esperando. No puedo, estoy trabajando. Y siéntate. Sacó la silla que estaba a su lado, no frente a él. A su lado, con movimientos económicos y controlados. Tu jefe no se opondrá. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. A hombres como él no se les decía que no, ni en Giovanni's, ni en ningún sitio. Ya podía ver a Marco, el jefe de sala, observando a través del cristal esmerilado, con una expresión cuidadosamente neutra. Marco se aseguraría de que este hombre obtuviera lo que quisiera. Mis piernas se doblaron antes de que mi cerebro procesara completamente la decisión. Me senté, con la silla aún caliente, por quien la había ocupado antes, y dejé la jarra de agua sobre la mesa con una mano que había empezado a temblar. De cerca, era devastador. Una cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, pálida y antigua. Sus manos descansaban sobre la mesa, anchas y con cicatrices en los nudillos. En el dedo índice derecho llevaba un pesado anillo con un símbolo grabado que no logré distinguir. ¿Cuánto debe?, preguntó. La pregunta me dejó sin aliento. Disculpe. Facturas médicas. Supongo que por eso te matas a trabajar en 3 empleos. Levantó una mano y uno de los guardias de seguridad inmediatamente sacó un teléfono y lo deslizó por la mesa. Tienes el aspecto de alguien que se está ahogando. ¿Cuánto? Abrí y cerré la boca. El calor inundó mi rostro. La vergüenza y la ira se mezclaron en algo tóxico. Eso no es asunto tuyo. Y necesito $347,000. No apartó los ojos de mí. Tu madre está en fase 4. El tratamiento experimental que el seguro no cubre. El mundo se inclinó hacia un lado. La lámpara de araña que había sobre nosotros se balanceó. O tal vez solo fuera mi visión oscureciéndose por los bordes. ¿Cómo sabes que me incumbe saber esas cosas? Se reclinó y el movimiento le hizo parecer más grande de alguna manera, como si ocupara más espacio del que la física debería permitir. Vas a perderla. El tratamiento no funcionará. Es demasiado tarde. Para. La palabra salió entrecortada. No tienes derecho, pero gastarás todo el dinero que tienes y todo el que ganarás en el futuro intentándolo de todos modos, porque así eres tú. Eso es lo que haces. Algo brilló en esos ojos grises. No era lástima, era otra cosa, algo que me hizo sentir la piel demasiado tensa. Voy a hacerte una oferta, Lily. No quiero que se paguen todas las facturas de tu madre. La mejor atención paliativa que el dinero pueda comprar para el tiempo que le quede. Suficiente dinero para que dejes de matarte así. Hizo una pausa. A cambio, cenarás conmigo aquí mañana por la noche. A las 7 se me. Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. Me eché a reír, un sonido agudo y ligeramente histérico que puso tensos a los guardias de seguridad. Eso es una locura. Estás loco. Ni siquiera te conozco. ¿Y qué me estás ofreciendo? $300,000 por una cena. Sí, solo eso, como si fuera lo más razonable del mundo. ¿Por qué? Agarré el borde de la mesa con fuerza, hasta poner los nudillos blancos. ¿Por qué harías eso? Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir clavada, diseccionada, vista de una forma que llevaba años intentando evitar. Cuando habló, su voz se había suavizado. Era casi amable, y de alguna manera eso era más aterrador que cualquier amenaza, porque todo el mundo me decía que era demasiado mayor para ciertas cosas, demasiado rígida, demasiado fría, demasiado peligrosa. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en otro rostro. Y porque eres la primera persona en 20 años que me ha mirado a los ojos sin miedo ni cálculo, solo con agotamiento, solo con humanidad. No lo entiendo, lo entenderás. Se puso de pie y los 3 guardias de seguridad se levantaron inmediatamente con él. Sus movimientos estaban sincronizados como bailarines que hubieran ensayado la misma rutina 1000 veces. Mañana, a las 7 en punto, no, ponte lo que quieras. Estarás preciosa de cualquier manera. Se dio la vuelta para marcharse y el pánico se apoderó de mi pecho. Era una locura, peligroso, incorrecto de maneras que ni siquiera podía expresar con palabras. Pero $347,000. Mi madre cómoda y sin dolor, en lugar de sufriendo en nuestro apartamento infestado de cucarachas. La posibilidad de dormir de verdad, por primera vez en 3 años. No dije que sí, lo llamé. Se detuvo en la puerta de cristal esmerilado y miró hacia atrás por encima del hombro. La luz iluminó su perfil,
dejando la mitad de su rostro en sombra, y por un momento pareció salido de un cuadro renacentista del diablo, hermoso y terrible, y completamente inhumano. «Lo harás». Y entonces se fue, dejando nada más que el aroma a cedro y pólvora, y una tarjeta de visita sobre la mesa donde había apoyado la mano. Una tarjeta negra y cara con un solo nombre grabado en plata: Salvatore Constantino. La cogí con dedos temblorosos y en el reverso, con una letra llamativa y cortante, había un número, no un número de teléfono, sino un número de cuenta. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de un número desconocido. «Comprueba tu cuenta bancaria». Con manos temblorosas abrí la aplicación bancaria que comprobaba obsesivamente cada mañana, la que normalmente mostraba un saldo que oscilaba entre $200 y $30, dependiendo de las facturas que se hubieran liquidado. El número que me miraba tenía tantos dígitos que tuve que contarlos 2 veces. $347,000, exactamente. Mañana a las 7 a decir el mensaje. «La deuda está pagada de todos modos, pero espero que vengas de todos modos». El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Marco apareció a mi lado, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Lily, ¿estás bien?» «El señor Constantino no lo hizo». «¿Te hizo daño?» «No». La palabra parecía salir de la boca de otra persona. «No, no me hizo daño, pero cuando me agaché para recoger el teléfono, con las manos aún temblando, vi mi reflejo en la pantalla oscura. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y la cara enrojecida. Parecía alguien que acababa de saltar de un acantilado y aún no había empezado a caer. Y en algún lugar de mi mente, una voz me susurraba que tal vez, solo tal vez, ya llevaba mucho tiempo cayendo. Simplemente no me había dado cuenta hasta que Salvatore Constantino apareció para atraparme o arrastrarme a la oscuridad con él. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cabello plateado, ojos como nubes de tormenta, esa cicatriz que le atravesaba la ceja como una señal de advertencia que yo había ignorado. El dinero descansaba en mi cuenta como un ser vivo, palpitante, imposible, aterrador. Lo comprobé 17 veces entre medianoche y el amanecer, medio convencida de que desaparecería, de que lo había imaginado todo en una alucinación provocada por el agotamiento, pero era real. $377,000. Real. A las 6 a.m. llamé al centro de cuidados paliativos que llevaba meses investigando, el que tenía jardines y habitaciones privadas y un especialista en tratamiento del dolor al que realmente le importaba, el que sabía que nunca podríamos permitirnos. «Nos gustaría ingresar a mi madre», dije, con la voz quebrada al pronunciar la palabra madre. «Hoy, si es posible». El coordinador de admisiones ni siquiera pestañeó al oír el precio. El dinero hablaba y, al parecer, yo ahora hablaba su idioma con fluidez. Al mediodía, mi madre estaba instalada en una habitación que olía a lavanda en lugar de a antiséptico y desesperación. Lloró cuando la vio. Las primeras lágrimas que le había visto en meses que no eran por el dolor. La primera sonrisa que le llegaba a los ojos desde el diagnóstico. «¿Cómo has podido pagarlo, cariño?», susurró. Su mano, ahora tan delgada, poco más que hueso y piel translúcida, agarraba la mía. «No te preocupes, mamá». Le besé la frente, respirando su aroma, que ahora se desvanecía, desapareciendo un poco más cada día. «Solo descansa, solo ponte cómoda». Pero sus ojos habían escrutado mi rostro con la intuición de una madre, viendo demasiado, comprendiendo que algo había cambiado. Algo había cambiado a su hija entre ayer y hoy. «¿Qué has hecho, Lily?» «Nada malo», mentí. «Te lo prometo». Ahora eran las 6:45 p.m. y yo estaba frente al espejo roto de mi apartamento, sin reconocerme apenas. Había vuelto a casa después de acomodar a mi madre, con la intención de llamar al número de esa tarjeta de visita negra y decirle a Salvatore Constantino que no podía hacerlo. Esa cena con un hombre extraño, un hombre que irradiaba peligro como otras personas irradiaban colonia, era una locura, independientemente del dinero. Pero mi mano había marcado un número diferente. Mi amiga Rachel, que trabajaba en una boutique de lujo y me debía 3 docenas de favores. «Necesito un vestido», le dije. «Algo apropiado para, ni siquiera sé, una cena con alguien importante». Rachel no hizo preguntas. Bendita sea, solo me dijo que pasara por allí.
Una hora más tarde, salí con un vestido que nunca habría podido permitirme ni en 1000 años. Rachel rechazó el pago con una mirada cómplice que decía que hablaríamos de ello más tarde. El vestido era azul medianoche, casi negro bajo cierta luz. Se ceñía a mi cuerpo de una forma que me hacía sentir expuesta y poderosa al mismo tiempo. El escote era modesto, el dobladillo justo por encima de las rodillas, pero había algo en el corte, en la tela, en la forma en que se movía cuando yo me movía, que me hacía sentir como una persona diferente. Me había dejado el pelo suelto por primera vez en meses, olas oscuras que caían más allá de mis hombros, maquillaje mínimo. Nunca había aprendido a hacer mucho más que ponerme rímel y brillo de labios. En fin, unos pequeños pendientes de plata que mi madre me había regalado por mi 21 cumpleaños. En el espejo, una desconocida me miraba fijamente. Alguien que parecía pertenecer a la sección Vibe de Giovanni. Alguien que parecía capaz de sentarse frente a un hombre como Salvatore Constantino sin romperse en 1000 pedazos. La ilusión era muy frágil, pero tal vez aguantaría una noche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del mismo número desconocido. Un coche te espera abajo. Cogí mi bolso, un clutch que me había prestado Rachel, y bajé los 4 tramos de escaleras de mi apartamento. Mis tacones resonaban contra el linóleo agrietado. El edificio olía a aceite de cocina viejo y moho. Las luces del pasillo parpadeaban con su habitual falta de fiabilidad. Afuera, aparcado frente a mi edificio como un elegante tiburón negro entre pececillos, había un Mercedes, pero no un Mercedes cualquiera, sino un clase S con las ventanillas tan tintadas que parecían de obsidiana maciza. Un hombre con traje negro estaba de pie junto a la puerta trasera, con una postura que gritaba seguridad y los ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras a pesar de la hora de la tarde. Abrió la puerta cuando me acerqué, con una expresión cuidadosamente neutra. Señorita Lily, el señor Constantino la espera. El interior olía a cuero y a ese mismo aroma a cedro que recordaba de la noche anterior. Los asientos eran suaves como la mantequilla, el tipo de lujo que solo había visto en las películas. Cuando la puerta se cerró detrás de mí con un último clic, me di cuenta con una descarga de adrenalina de que estaba sola. Salvatore estaba sentado en la esquina más alejada del asiento trasero, separado de mí por quizás medio metro de espacio que me parecía a la vez demasiado y muy poco. Llevaba otro traje, esta vez gris oscuro, con una camisa negra que hacía que su cabello plateado pareciera brillar bajo la tenue luz interior. Esos ojos grises me recorrieron de arriba abajo, lenta y deliberadamente, sin perderse nada. El calor me subió por el cuello, el pecho y la cara. «Has venido», dijo finalmente, con un tono de voz que podría haber sido sorpresa en un hombre más expresivo. «Has pagado las facturas de mi madre». Apreté mi bolso en mi regazo, con los nudillos blancos. Yo cumplo mi palabra. La mayoría de la gente habría cogido el dinero y habría desaparecido. El coche se incorporó suavemente al tráfico, con el conductor invisible tras una mampara de cristal oscuro. Huir, cambiar de número, mudarse. Yo no soy como la mayoría de la gente. No. Sus labios se curvaron de nuevo en esa casi sonrisa. No lo eres. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de preguntas sin formular. El coche se deslizó por la ciudad, pasando por edificios que reconocí y luego por otros que no. Entramos en barrios donde las calles eran más limpias, los coches más caros y la gente más pulida. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente, cuando el silencio se había prolongado tanto que parecía una presencia física. «A algún lugar privado». Se movió ligeramente y me di cuenta de lo cerca que estaba, de cómo el aroma del cedro parecía envolverme como el humo. Giovanni es demasiado público, demasiados ojos, demasiados oídos. El miedo se apoderó de mi pecho, agudo y repentino. Pensaba que íbamos a cenar, y así es. Debió de ver algo en mi rostro, porque añadió con más suavidad: «No voy a hacerte daño, Lily. Te doy mi palabra». La palabra de un hombre al que ni siquiera conozco. Pero, incluso mientras lo decía, me di cuenta de que ahora lo estaba valorando de otra manera. La seguridad, el coche caro, la forma en que el gerente de Giovanni prácticamente temblaba cuando Salvatore entró. El hecho de que supiera al detalle las facturas médicas de mi madre. «Tú sabes quién soy», dije lentamente, «pero yo no sé quién eres tú». En realidad, no. El nombre de la tarjeta, Salvatore Constantino, me suena, pero no lo sitúo. Bien. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta
y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron hasta que sacó solo un teléfono. Eso significa que no pasas el tiempo leyendo informes policiales o siguiendo la cobertura del crimen organizado. Crimen organizado. Las palabras me golpearon como agua helada. Eres muchas cosas. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo, pero principalmente soy un hombre de negocios que opera en espacios donde la ley se vuelve flexible. Un criminal. Esa es una forma de describirlo, sin negarlo, sin justificarse, solo aceptando con calma lo que era. Debería haberle pedido al conductor que se detuviera. Debería haber exigido que me dejaran bajar. Debería haber salido corriendo y gritando de ese coche, de ese hombre y de la oscura corriente de peligro que lo rodeaba como una resaca. En cambio, me oí preguntar, ¿por qué yo? El coche giró por una calle arbolada donde había mansiones detrás de verjas de hierro y muros de piedra. Salvatore estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz se había vuelto más grave, más áspera, como si las palabras salieran de algún lugar profundo. Tengo 62 años, Lily. He construido un imperio sobre la sangre, el miedo y el tipo de brutalidad que la mayoría de la gente no puede imaginar. He hecho cosas que te enfermarían si las supieras, cosas que no puedo deshacer, cosas que no desharía, aunque pudiera. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Todos, mis socios, mis enemigos, incluso mi propia familia, decían que era demasiado viejo para ciertas cosas, demasiado frío, demasiado perdido, que había cambiado la humanidad que me quedaba por el poder hacía décadas. Levantó la mano y me quedé muy quieta cuando sus dedos me apartaron un mechón de pelo de la cara. El contacto fue suave, reverente, completamente en desacuerdo con todo lo que acababa de decir. Y entonces me miraste como si fuera solo un hombre, cansado, humano, no un monstruo, ni un mito, ni un medio para alcanzar un fin. Un hombre. Solo no sabía quién eras exactamente. Su mano se apartó, pero aún podía sentir el recuerdo de su caricia en mi piel. ¿Entiendes lo que eso vale? Ser visto como humano por alguien que no tiene motivos para fingir. El coche atravesó una puerta que se abrió automáticamente, revelando un camino que serpenteaba a través de cuidados jardines hacia una casa que parecía sacada de la portada de una revista. Arquitectura moderna, mezclada con la elegancia del viejo mundo. Piedra y cristal y espacios altísimos iluminados desde dentro como un joyero. Esta es tu casa. Respiré. Una de ellas. El coche se detuvo bajo un pórtico y la puerta se abrió inmediatamente. Esta vez no fue el conductor, sino otro guardia de seguridad. Este era mayor, con mechas plateadas en su cabello oscuro y ojos que me evaluaron como una amenaza antes de descartarme con la misma rapidez. Salvatore salió primero y luego extendió la mano para ayudarme a salir. Dudé solo un momento antes de aceptarla. Su palma era cálida, callosa, su agarre lo suficientemente firme como para estabilizarme, pero lo suficientemente suave como para permitirme alejarme si quería. No quería hacerlo. Darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado. En cambio, se instaló en mi pecho como algo que siempre había estado allí, esperando a que yo lo notara. Por dentro, la casa era impresionante. Los suelos de mármol reflejaban la luz de las lámparas de cristal. Las paredes, pintadas en tonos ricos y cálidos, estaban decoradas con obras de arte que parecían pertenecer a un museo. Una escalera se curvaba hacia el segundo piso y a través de un arco pude ver lo que parecía un comedor formal. Pero Salvatore me llevó más allá. Bajamos por un pasillo lleno de fotos que no tuve tiempo de ver hasta llegar a una habitación al fondo de la casa. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a unos jardines iluminados con suaves luces doradas. Había una mesa puesta para dos, manteles blancos, copas de cristal, cubiertos de plata que brillaban como la luz de la luna. Las velas parpadeaban en el centro, con sus llamas bailando con una brisa que yo no podía sentir. «Es precioso», susurré. «Siéntate». Él apartó una silla y yo me senté, sintiéndome como si hubiera entrado en un cuento de hadas. De esos en los que el hermoso castillo pertenece a una bestia. La cena apareció como por arte de magia. El personal aparecía y desaparecía como fantasmas, dejando platos que olían a gloria y que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Salvatore comía despacio, con precisión, con unos modales impecables. Hablamos de nada y de todo. Me preguntó por mi madre
y me encontré contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Lo culpable que me sentía por resentir a veces su enfermedad, lo aterrada que estaba por el momento en que ella me dejara, lo agotada que estaba de intentar ser lo suficientemente fuerte por los dos. Él escuchaba como si cada palabra importara, como si yo importara. ¿Y tú?, le pregunté finalmente, envalentonada por el vino y la intimidad surrealista del momento. ¿Tienes familia? Algo se estremeció en su expresión. Tuve una esposa hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Murió. Sin más. Definitivamente. Se cerró una puerta. Hace 23 años. Cáncer. Tenía todo el dinero del mundo y no importó. No pude salvarla. Mi mano se movió antes de que pudiera pensar, cruzando la mesa para cubrir la suya. Lo siento. Miró nuestras manos unidas como si hubiera olvidado lo que era el consuelo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, ardían con algo feroz, hambriento y desesperado. No hagas eso, dijo con rudeza. No me hagas sentir cosas que no puedo permitirme sentir. ¿Por qué no? Porque los hombres como yo no tienen finales felices, Lily. Tenemos sangre, traición y al final balas, y cualquiera que se acerque a nosotros queda atrapado en el fuego cruzado. Debería haber retirado la mano. Debería haberme levantado y haberme marchado. Debería haber recordado que esto era un cuento de hadas. Y los cuentos de hadas con bestias nunca terminaban bien para la chica inocente. Pero no me aparté. En cambio, le hice la pregunta que me quemaba en el pecho desde el momento en que me hizo su oferta. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Su mano se movió bajo la mía, sus dedos se entrelazaron con los míos, agarrándose a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Todo, dijo simplemente. Quiero todo lo que estés dispuesta a dar, y luego quiero más. Quiero mantenerte a salvo y verte sonreír sin cansancio en tus ojos. Quiero oírte reír con ganas. Quiero... Se detuvo abruptamente, apretando la mandíbula. ¿Qué quieres?, le pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Quiero ser alguien diferente de quien soy, alguien que te merezca. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo, pero no puedo serlo. Así que, en su lugar, aceptaré cualquier migaja de tu tiempo que estés dispuesta a darme y fingiré por un rato que solo soy un hombre cenando con una mujer hermosa. No un monstruo, no un asesino, solo un hombre. La vulnerabilidad de esas palabras rompió algo dentro de mí. O tal vez construyó algo. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi miedo y comenzaba otra cosa. Algo peligroso y embriagador. Salvatore, comencé, pero él negó con la cabeza. Llámame Sal, por favor. Cuando estemos solos, ese. El nombre sonaba íntimo en mi lengua. Debo irme. Esto es demasiado, demasiado rápido. Sí. Soltó mi mano, pero sus ojos me mantuvieron cautiva. Deberías huir, no deberías mirar atrás. Deberías olvidar esta noche, olvidarme a mí y olvidar todo lo relacionado con esto. Pero su sonrisa era tan afilada que podía hacer sangre. Pero no lo harás porque tú también lo sentiste, ¿verdad? Ese momento en el que el mundo cambió y de repente todo lo demás parecía en blanco y negro, y lo único que quedaba en color era lo que teníamos aquí y ahora. Tenía razón y ambos lo sabíamos. La bestia me había mostrado su castillo, su vulnerabilidad, su hambre. Y yo había entrado de todos modos, con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente qué tipo de historia era esta, del tipo que terminaba en ruinas o en salvación. Y sentada allí, a la luz de las velas, con los ojos grises de Salvatore Constantino clavados en los míos, me di cuenta de que no me importaba cuál de las dos cosas fuera. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron como un sueño febril del que no podía despertar y del que no quería despertar. Se no presionó, no exigió, no llamó todos los días ni se presentó en mi apartamento sin avisar. En cambio, apareció en mi vida como la gravedad, inevitable, ineludible, atrayéndome hacia su órbita, poco a poco, con cuidado. La primera semana envió flores al hospicio, no a mí, sino a mi madre. Rosas blancas, sus favoritas, con una tarjeta que decía simplemente, para que sepa que su hija es querida. Mi madre había sostenido esa tarjeta durante 1 hora, con sus delgados dedos temblorosos y sus ojos buscando en mi rostro preguntas que yo no podía responder. Debe de ser muy especial, susurró. Es peligroso, mamá.
Todos los mejores lo son, cariño. La segunda semana, ese me invitó a la inauguración de una galería de arte. Traje de etiqueta. Volví a ponerme el vestido azul. No tenía nada más. Y él apareció en mi edificio en el mismo elegante Mercedes, bajándose para abrirme la puerta él mismo esta vez, con los guardias de seguridad manteniéndose a una distancia discreta. En la galería la gente se apartó para dejarle pasar como si fuera el Mar Rojo. Nos seguían susurros, su nombre pronunciado con igual reverencia y temor. Hombres importantes con trajes caros se acercaron para presentarle sus respetos, sus ojos deslizándose sobre mí con curiosidad y cálculo. Las mujeres con diamantes lo miraban con un deseo apenas velado por la sofisticación, pero su mano permaneció en mi espalda toda la noche, posesiva y cálida, anclándome a su lado como si ese fuera mi lugar. «Me estás mirando fijamente», le dije en un momento dado, atrapada entre un Rothko y su mirada inquebrantable. «Estoy memorizando». Sus dedos habían trazado la línea de mi columna vertebral a través de la tela de mi vestido. El contacto ardía como una marca. La forma en que miras el arte, como si intentaras encontrar pedazos de ti mismo en él. Para eso sirve el arte, ¿no? Reflexión. Para algunos, su voz se había vuelto más grave, dirigida solo a mí en una sala llena de gente. Te miro y veo todo lo que creía haber enterrado hace 23 años. Esperanza, ternura, la posibilidad de algo más allá de la sangre y los negocios. Entonces me volví hacia él, consciente de las miradas que nos rodeaban, sin importarme. «Estás intentando asustarme». «Sí, no está funcionando. Lo sé». Y él sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica. No esa sonrisa casi afilada, sino algo genuino y devastador. Eso es lo que me aterroriza. En la tercera semana, todo cambió. Comenzó con una llamada telefónica a las 12:11 am. Había estado teniendo sueños inquietantes y sin forma, en los que corría por pasillos interminables, cuando el estridente timbre de mi teléfono me despertó de golpe. Número desconocido. «Hola». Mi voz sonaba áspera por el sueño. La voz de Lily S. era aguda, con algo que nunca había oído antes. Urgencia. Miedo, tal vez. «Necesito que escuches con mucha atención. En exactamente 3 minutos, 2 de mis hombres llamarán a tu puerta. Vas a ir con ellos. No hagas las maletas. No hagas preguntas. Solo vete». El hielo inundó mis venas. ¿Qué está pasando? Alguien ha descubierto lo tuyo. Una pausa llena del sonido del movimiento. Voces de fondo. Alguien que quiere hacerme daño va a intentar hacértelo a ti en su lugar. Los hombres te llevarán a un lugar seguro. No te resistas. No huyas. Confía en mí, ese. ¿Confías en mí, Lily? ¿Lo hacía? Este hombre al que conocía desde hacía menos de un mes. Este criminal que se había comprado su entrada en mi vida con dinero manchado de sangre y hermosas mentiras. Esta bestia que me miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo conveniente. «Sí», susurré, y lo decía en serio. «Bien, vete ahora. Te buscaré cuando sea seguro». La llamada se cortó exactamente 3 minutos después y llamaron a la puerta. 2 hombres que nunca había visto antes, ambos vestidos con trajes oscuros idénticos y con la misma expresión cuidadosamente neutra. Uno era más joven, de unos 30 años, con una cicatriz que le recorría la oreja hasta la mandíbula. El otro era mayor, con una complexión robusta y unos ojos amables que no encajaban con su profesión. «Señorita Lily», dijo el mayor, «tenemos que irnos ya». Cogí mi teléfono, me puse unas zapatillas y los seguí en pijama, con una vieja camiseta de la universidad y pantalones de franela. El edificio estaba en silencio, a oscuras. Todo el mundo dormía mientras bajábamos las escaleras y salíamos por una puerta trasera que no sabía que existía. Nos esperaba otro coche, también negro, también caro, pero esta vez un todoterreno con cristales antibalas tan gruesos que podía ver las capas cuando la luz del techo los iluminaba. Condujimos durante horas fuera de la ciudad, hacia los suburbios y luego hacia el campo, que no reconocí. Nadie habló. El joven conducía con una precisión que delataba su entrenamiento militar. El mayor se sentó en el asiento trasero conmigo, con la mano descansando casualmente cerca de una pistola que podía ver bajo su chaqueta. Amanecía cuando nos detuvimos frente a una casa escondida detrás de árboles y una puerta que parecía capaz de resistir el ataque de un tanque. Moderna, angular, toda de cristal y acero,
encaramada en una ladera con vistas a nada más que bosque. Por dentro, la casa era escasa pero cara. Muebles minimalistas, monitores de seguridad en cada habitación que mostraban las imágenes de docenas de cámaras. Una habitación segura con una puerta lo suficientemente gruesa como para resistir una bomba. «Te quedarás aquí», dijo el hombre mayor, con una voz sorprendentemente suave. «Nosotros estaremos fuera. Si necesitas algo, pulsa esto». Me entregó un pequeño dispositivo, parecido a un llavero de coche. «Un botón y acudiremos corriendo». «¿Cuánto tiempo?» Mi voz sonaba débil en el cavernoso espacio hasta que el señor Constantino dijera que era seguro. Entonces me dejaron sola y me quedé de pie en medio de una sala de estar que costaba más que la mayoría de las casas, vestida con pijama y con el miedo del día anterior, tratando de no derrumbarme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ese. «Lo siento. Te lo explicaré todo. Estás a salvo allí. Mis mejores hombres están contigo». Quería tirar el teléfono, quería gritar, quería exigir respuestas. En cambio, le respondí, «Tengo miedo». La respuesta llegó inmediatamente. «Lo sé, yo también, pero no dejaré que nadie te haga daño. Preferiría quemar el mundo antes». Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, le creí. Pasaron 2 días. Exploré el refugio como una prisionera explora su celda. Hermoso, cómodo, totalmente confinado. Los guardias de seguridad cambiaban de turno, pero nunca hablaban más allá de lo necesario. Apareció la comida, buena comida, del tipo que ese sabía que me gustaba. Alguien había empaquetado ropa de mi talla, artículos de aseo, todo lo que pudiera necesitar. Todo excepto libertad, todo excepto respuestas. Al tercer día ese vino. Primero oí los coches, varios motores, el crujir de los neumáticos sobre la grava. Luego voces, agudas y urgentes. Me acerqué a la ventana y lo vi caminando hacia la casa, su cabello plateado reflejando la luz de la tarde, su rostro una máscara de furia controlada. Parecía que no hubiera dormido, como si hubiera envejecido una década en 3 días. La puerta se abrió y allí estaba él, llenando el espacio. Sus ojos me encontraron inmediatamente y me recorrieron de arriba abajo, catalogando cada centímetro de mi cuerpo, buscando daños, miedo, cualquier cosa que estuviera mal. «¿Estás bien?», dijo. Y no era una pregunta. «¿Lo estoy?». Crucé los brazos, furiosa de repente. He estado encerrada en una jaula dorada durante 3 días sin explicación, sin contacto, sin nada. Hombres armados vigilando cada uno de mis movimientos. Así que dime, ¿estoy bien?». Se acercó a mí y yo retrocedí instintivamente. El dolor se reflejó en sus rasgos y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «No». Su voz era áspera. «No me tengas miedo. Enfádate. Ódiame, pero no me temas. Tú no. Entonces dime qué está pasando. Dime por qué estoy aquí». Exhaló lentamente, pasándose la mano por el pelo. El primer gesto incontrolado que le había visto hacer. «Hay un hombre, Dmitry Bulov, ruso. Él y yo hemos estado compitiendo por territorio, negocios, poder, lo habitual. Y se enteró de tu existencia. Nos vio juntos en la galería. Mandó a gente a seguirte, a vigilar el hospicio, a aprender tus rutinas». Apretó los puños. Me envió un mensaje. Dijo que me quitaría lo que claramente valoraba. Dijo que tú pagarías por mis ambiciones. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Así que me escondiste. Yo te protegí». Él acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Sus manos agarraron mis hombros, su cara a pocos centímetros de la mía. «¿Entiendes de lo que es capaz esta gente? ¿Lo que harían para hacerme daño? He visto mujeres torturadas, descuartizadas, devueltas a sus amantes en pedazos como advertencia. No voy a permitir que eso te pase a ti. ¿Y ahora qué? Viviré escondido para siempre. Me has construido una jaula más bonita, pero sigue siendo una jaula». No. Apretó más fuerte. «Ahora voy a acabar con esto. Ahora me aseguraré de que Dmitry Bulkov entienda lo que pasa cuando amenazas lo que es mío». La posesividad de esas palabras debería haberme asustado. En cambio, sentí un calor en el estómago, peligroso y embriagador. «No soy tuya», dije, pero las palabras salieron sin aliento. «¿No lo eres?». Su mano se deslizó hacia arriba para acariciar mi cara, su pulgar recorriendo mi pómulo. «Dime que no has pensado en mí todos los días».
Dime que no sientes esto entre nosotros, esta atracción. Dime que cuando cierras los ojos por la noche no imaginas cómo sería si te tocara. Te tocara de verdad. No pude porque tenía razón, porque durante 3 semanas había estado cayendo en algo para lo que no tenía nombre, algo que parecía una mezcla de obsesión y salvación, un veneno adictivo. Esto es una locura, susurré. Sí, me doblas la edad. Sí, eres un criminal, un asesino. Todo de lo que debería huir. Sí. Su otra mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, sus ojos clavándose en los míos. Dime que pare, Lily. Dime que no quieres tener nada que ver conmigo y me iré. Me aseguraré de que estés protegida. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas y nunca volveré a contactarte. Solo tienes que decirlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Este era el momento, la elección, el precipicio del que aún podía retroceder. Aún podía salvarme, y si no lo hago, las palabras salieron apenas audibles. Si no quiero que pares, el sonido que hizo fue algo entre un gruñido y un gemido. Entonces que Dios nos ayude a los dos. Me besó, no con delicadeza, ni con timidez, sino con semanas de contención, estallando en algo feroz y desesperado, y totalmente consumidor. Su boca reclamó la mía como si se estuviera ahogando, y yo fuera aire. Sus manos me atraían hacia él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Me habían besado antes, besos dulces, besos torpes, besos olvidables con chicos olvidables. Esto era algo completamente diferente. Era fuego y posesión, y un hambre que amenazaba con devorarnos a ambos. Su lengua se introdujo en mi boca, saboreando, reclamando, y yo le correspondí con igual desesperación, mis manos agarrándose a su camisa, atrayéndolo hacia mí, necesitando más. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Deberías haberme dicho que parara, dijo con rudeza. Sé que esto no será fácil. Estar conmigo significa peligro. Significa mirar por encima del hombro. Significa confiar en hombres armados para que te protejan, porque me he ganado enemigos que te utilizarían para destruirme. Sé que soy lo suficientemente egoísta como para retenerte de todos modos. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciando mis mejillas. Soy lo suficientemente egoísta como para encerrarte donde nada pueda tocarte y fingir que eso es amor en lugar de obsesión. Y si soy lo suficientemente egoísta como para querer que me retengan, miré a sus ojos, viendo mi propia imprudencia reflejada en ellos. Y entonces, su sonrisa era aguda y oscura, llena de promesas. Entonces te daré todo, cada parte oscura, dañada y peligrosa de mí, y aceptaré todo lo que me ofrezcas a cambio hasta que no podamos distinguir dónde terminas tú y empiezo yo, ese. Pero primero, me interrumpió, con una expresión que se endureció hasta volverse letal. Tengo que ocuparme de Dimitri. Tengo que asegurarme de que estés a salvo, realmente a salvo. No solo escondida, sino protegida por el tipo de reputación que hace que los hombres se lo piensen 2 veces antes de siquiera pronunciar tu nombre. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace años. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, casi con ternura. Acabar con esta guerra según mis condiciones. Dar un ejemplo que resuene en todas las familias, todas las organizaciones, todas las empresas criminales de esta ciudad. El miedo se apoderó de mí. Vas a matarlo. Sí, sin vacilar, sin remordimientos. Solo un hecho frío y simple. A él y a cualquiera que pensara que podía utilizarte contra mí. Pintaré las calles de rojo si es lo que hace falta para mantenerte a salvo. Debería haberme horrorizado. Debería haberme apartado, haber llamado a la policía, haber hecho algo. En cambio, le devolví el beso, saboreando el peligro y la devoción en su lengua, y le susurré al oído. Vuelve conmigo, siempre, prometió. No importa lo que cueste, no importa a quién tenga que enterrar, siempre volveré contigo. Entonces se marchó, llevándose consigo a su equipo de seguridad y su fría furia, dejándome sola en el refugio con 2 guardias y la terrible y estimulante certeza de que acababa de sellar mi destino. Había elegido a la bestia y ahora tendría que vivir con la sangre en sus manos, sangre derramada en mi nombre por mi seguridad, porque me había convertido en lo único que un hombre como Salvatore Constantino nunca podría permitirse. Su debilidad, su obsesión, su razón para hacer arder el mundo. 72 horas.
Ese fue el tiempo que ese estuvo fuera. 72 horas, paseándome por el refugio como un animal enjaulado, viendo noticias que no decían nada y lo insinuaban todo. Un incendio en un almacén del distrito industrial. 3 cadáveres encontrados en el río. Un restaurante propiedad de conocidos socios rusos cerró de repente. Sus ventanas destrozadas, su interior destrozado. El guardia no dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Respeto mezclado con algo más oscuro. Miedo, tal vez, o asombro por lo que su jefe era capaz de hacer cuando estaba debidamente motivado. La tercera noche, no pude dormir. Me quedé de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo y daban al bosque, con mi aliento empañando el cristal, y traté de no imaginar a ese tirado en algún lugar sangrando. Intenté no calcular las probabilidades de que cumpliera su promesa de volver. Intenté no reconocerlo desesperadamente que lo necesitaba. El sonido de los motores rompió el silencio alrededor de las 3 a.m. Varios vehículos se movían rápidamente. Apreté la palma de mi mano contra la ventana, con el corazón en la garganta, viendo cómo los faros atravesaban la oscuridad como luces de búsqueda. La puerta principal se abrió. Voces agudas, urgentes. Luego, pasos pesados y rápidos. Se apareció en la puerta de la sala de estar y se me cortó la respiración. Estaba vivo, ileso, pero parecía haber pasado por una guerra. Tenía la camisa rota en el hombro, con sangre seca. No era suya, pensé. Esperaba, salpicada por toda la tela blanca. Un moretón oscurecía su pómulo izquierdo. Tenía los nudillos en carne viva y abiertos, pero sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y el alivio en ellos reflejaba el mío, Lily. Solo mi nombre, pero conllevaba el peso de todo lo que no se había dicho. Crucé la habitación en 5 pasos y me lancé hacia él. Sus brazos me rodearon al instante, apretándome contra su pecho, con la cara hundida en mi cabello. Olía a humo y a cobre y a ese aroma a cedro que se había convertido en sinónimo de seguridad. «¿Estás bien?», respiré contra su cuello. «¿Estás bien? ¿Dudaste de mí?». Su voz retumbó en mi pecho. «Cada segundo que estuviste fuera, se apartó lo suficiente como para cortarme la cara». Su pulgar recorriendo mi pómulo con una delicadeza que contradecía la violencia que se reflejaba en su cuerpo. «Ya está hecho. Dimitri está muerto. Su organización está dispersa. Cualquiera que te mirara mal está enterrado o huyendo para salvar su vida». «¿Cuántos?», pregunté, sin estar segura de querer la respuesta. «¿Suficientes?», apretó la mandíbula. «Suficientes para que nadie vuelva a amenazarte jamás. Suficientes para que tu nombre sea ahora sinónimo del mío. Intocable, protegida, mía». Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, hizo que el calor inundara mis venas. «¿Qué has hecho, ese?». Lo que había besado mi frente, mis sienes, mis mejillas, besos suaves que parecían bendiciones. Lo que debería haber hecho en el momento en que me di cuenta de lo que te estabas convirtiendo para mí. «¿Y en qué me estoy convirtiendo para ti?». Se quedó muy quieto. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Cuando habló, su voz estaba áspera por la emoción. Probablemente nunca se lo había mostrado a nadie más. Todo. Mi obsesión, mi salvación, lo único bueno en una vida construida sobre la oscuridad. Sus manos se apretaron sobre mi rostro. «Te amo, Lily. Soy demasiado viejo para ti, demasiado dañado, demasiado empapado en sangre para merecer siquiera un momento de tu tiempo. Pero te amo con todo lo que me queda capaz de amar». Las palabras me golpearon como un golpe físico, no porque fueran inesperadas. Las había visto en cada mirada, cada caricia, cada gesto sobreprotector, sino porque al oírlas se hicieron reales. Convirtieron lo que había entre nosotros en algo que no podía negar ni racionalizar. «Me aterrorizas», susurré. «Bien, deberías, pero te amo de todos modos». Su control se hizo añicos. Me besó como un moribundo al que le dan un último aliento. Su boca era desesperada y exigente. Sus manos estaban en todas partes a la vez. Yo le correspondí con igual fervor, enredando mis dedos en su cabello, acercándolo más a mí, necesitando sentir cada centímetro de él contra mí para comprobar que era real. Estaba aquí. Era mío. Me levantó sin interrumpir el beso y yo rodeé su cintura con mis piernas mientras me llevaba por la casa hasta el dormitorio que yo había estado usando. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y me tumbó en la cama con una delicadeza sorprendente, su cuerpo cubriendo el mío, su peso anclándome.
Dime que pare, me dijo contra mi boca, incluso mientras sus manos recorrían mi cuerpo a través de la ropa. Dime que esto es demasiado rápido, demasiado, que no pare. Lo atraje hacia mí, mis manos trabajando en los botones de su camisa arruinada. No te atrevas a parar. Lo que sucedió a continuación fue fuego y posesión y una reivindicación tan profunda que me tocó como si fuera preciosa y frágil y completamente suya, como si estuviera memorizando cada sonido que emitía, cada lugar que me hacía jadear, cada forma de desentrañarme por completo. Y cuando finalmente me hizo suya en todos los sentidos posibles, cuando nuestros cuerpos se unieron y se movieron juntos en un ritmo tan antiguo como el tiempo, miré sus ojos tormentosos y vi reflejada mi propia devoción. Era una locura. Era destrucción envuelta en sábanas de seda y promesas susurradas. Era amor en su forma más peligrosa y devoradora. Después, nos quedamos enredados juntos, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando perezosos dibujos sobre mi hombro desnudo. Los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo fuera de las ventanas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. ¿Ahora? Me besó en el pelo. Ahora te llevaré a casa. No a tu apartamento. Ya no es seguro. A mi casa. Nuestra casa. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nada te toque jamás. Eso suena como otra jaula. Quizás. Sus brazos me rodearon con más fuerza, pero esta vez tú tendrás la llave. Podrás marcharte cuando quieras. No te lo impediré. Eso lo dices ahora. Lo digo en serio. Me levantó la barbilla para mirarme a los ojos. Soy muchas cosas, Lily. Un asesino. Un criminal. Un hombre que ha hecho cosas indescriptibles en nombre del poder. Pero no te encerraré en una jaula. No te atraparé. Te quedarás porque así lo elijas o no te quedarás. Estudié su rostro, la cicatriz que le atravesaba la ceja, el nuevo moratón en la mejilla, el cabello plateado que le daba un aire distinguido en lugar de viejo. 62 años de vida, violencia y pérdidas lo habían convertido en algo hermoso y terrible. Y me estaba ofreciendo la libertad, incluso cuando todo en él gritaba que me mantuviera encerrada donde nada pudiera hacerme daño. Elijo quedarme, dije. El alivio inundó sus rasgos. ¿Por qué? Porque eres la primera persona en 3 años que me ha hecho sentir algo más que una carga, una sirvienta o una hija que ve morir a su madre. Porque cuando me miras, me siento vista, realmente vista. Le toqué el rostro, sintiendo la barba incipiente arañándome la palma de la mano. Y porque nunca me he sentido más segura que cuando estoy con el hombre más peligroso que he conocido. Estás loca, probablemente. Sonreí contra su pecho, pero tú también lo estás por quererme. Decían que era demasiado mayor para el amor. Su voz tenía un tono de asombro. Decían que era demasiado fría, demasiado perdida, demasiado monstruosa para sentir algo real. ¿Tú qué opinas? Nos dio la vuelta hasta que quedé debajo de él. Su cuerpo me protegía. Sus ojos ardían con todo lo que sentía. Yo digo que se equivocaban. Yo digo que solo estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para ver más allá del monstruo y descubrir al hombre que hay debajo. Y si veo ambas cosas, el monstruo y el hombre, entonces tú eres el único que lo ha hecho. Me besó lenta y profundamente, hasta dejarme sin aliento y con un dolor placentero. Y pasaré cada día demostrando que merezco el riesgo que estás corriendo. A la mañana siguiente abandonamos el refugio. El viaje de vuelta a la ciudad fue diferente esta vez. Ese se sentó cerca, sin soltar mi mano, acariciándome la palma con el pulgar. La seguridad se había duplicado, con 2 coches delante y 2 detrás. Todos ellos llenos de hombres armados cuyo trabajo era ahora protegerme con la misma intensidad con la que le protegían a él. Necesito ver a mi madre, dije al entrar en la ciudad. Por supuesto, dijo, llevándose mi mano a los labios. Iremos ahora mismo. Y Lily la han trasladado al mejor centro de cuidados paliativos de la costa este. Mejores médicos, mejor atención. Sea cual sea el tiempo que le quede, estará cómoda. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Es tu madre. Eso la convierte en familia. Y yo protejo lo que es mío. El hospicio no se parecía en nada al primero. Era una extensa finca con jardines y fuentes y habitaciones que parecían más suites de hotel de lujo que instalaciones médicas. Mi madre estaba sentada en una silla de ruedas junto a una ventana con vistas a un jardín de rosas.
con un aspecto más tranquilo del que le había visto en meses. Se giró cuando entramos y sus ojos se posaron directamente en ese, en nuestras manos entrelazadas, en la forma en que él estaba de pie a mi lado como un centinela. Así que tú eres el elegido, dijo con voz débil pero clara. Sí. Ese se adelantó y, para mi sorpresa, se arrodilló junto a la silla de ruedas para quedar a la altura de sus ojos. Señora Morrison, soy Salvatore Constantino. Sé quién es usted. Ella lo estudió con la mirada aguda de una madre. Puede que me esté muriendo, pero sigo leyendo las noticias. Sigo oyendo los rumores. Entonces sabes quién soy. Sé lo que haces. Le tocó la cara con su delgada mano. El gesto fue tan inesperado que ese se quedó completamente inmóvil. Pero también sé lo que has hecho por mi hija. Las facturas que pagaste, la carga que le quitaste, la forma en que la miras como si fuera lo más importante del mundo. Lo es, dijo ese simplemente, con los ojos llenos de lágrimas. La quieres más que a mi propia vida y la protegerás, incluso de ti mismo, si es necesario. Él no dudó. Siempre. Ella asintió lentamente y luego me miró. Ven aquí, cariño. Me arrodillé junto a ese y mi madre nos tomó las manos a ambos, colocando la mía en la suya. No me queda mucho tiempo, dijo. Quizás semanas, quizás días, pero antes de irme necesito saber que estarás bien, que tendrás a alguien. Mamá, no me dejes terminar. Apretó nuestras manos unidas. Veo cómo lo miras, Lily, como si fuera tu gravedad, tu ancla, y veo cómo él te mira como si fuera su redención. Se volvió hacia ese. Prométemelo. Prométeme que cuidarás de ella cuando yo ya no esté, que la amarás incluso cuando sea difícil, incluso cuando esté de duelo, incluso cuando te rechace. Lo prometo, dijo ese, con la voz ronca por la emoción, por mi vida, por mi honor, por todo lo que soy. Lo prometo. Mi madre sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente feliz que le vi desde su diagnóstico. Entonces podré irme en paz. Me derrumbé, sollozando contra el hombro de ese, mientras él me abrazaba y mi madre me acariciaba el pelo. Los tres unidos en ese momento por el amor y la pérdida y el extraño e imposible camino que nos había traído hasta allí. 3 días después, mi madre falleció plácidamente mientras dormía, sin dolor, rodeada de flores y música suave, y con la certeza de que su hija estaría bien cuidada. Ese me abrazó durante los preparativos del funeral, durante el servicio, durante el momento en que la bajaron a la tierra, y pensé que yo podría seguirla. Me abrazó durante mi duelo sin intentar arreglarlo, sin trivialidades, solo firme, sólido y presente. Y cuando finalmente salí de la niebla de la pérdida 3 semanas después, lo encontré esperando, sin exigir, sin presionar, solo esperando. ¿Y ahora qué? Se lo pregunté una mañana. De pie en el dormitorio de la casa que se había convertido en la nuestra, viendo salir el sol sobre una ciudad que él gobernaba desde las sombras. Se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Ahora te curas, ahora vives, ahora me dejas amarte como te mereces ser amada, con intensidad, sin reservas. Siempre hablarán, ya lo sabes. Me recosté contra él. Sobre la diferencia de edad, sobre lo que eres, sobre cómo una chica como yo acabó con un hombre como tú. Deja que hablen. Sus labios rozaron mi sien. Decían que era demasiado mayor para el amor, demasiado fría, demasiado peligrosa. Pero tú demostraste que todos se equivocaban. ¿Cómo? Siendo lo suficientemente valiente como para verme, eligiéndome a pesar de todo lo que sabías, amándome cuando todos decían que era incapaz de ser amada. Me giró para que lo mirara, con los ojos ardiendo de intensidad. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer, Lily. Hiciste que un monstruo recordara lo que era ser humano. Le toqué la cara. Este hombre hermoso y terrible que había destrozado su mundo para mantenerme a salvo. Siempre fuiste humano ese. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Y ahora lo recuerdo. Sus manos enmarcaron mi cara. Ahora que sé lo que es amar y ser amada. Ahora, dije, poniéndome de puntillas para besarlo. Nunca lo volverás a olvidar. 6 meses después, estaba en el jardín de lo que se había convertido en nuestro hogar. No en la casa segura, sino en la residencia principal donde ese había vivido solo durante 23 años antes de que yo entrara en su vida. El jardín había sido mi proyecto.
algo con lo que ocupar mis manos y mi mente durante las largas horas en las que ese se ocupaba de asuntos sobre los que yo no preguntaba. Había plantado rosas, blancas como las que le gustaban a mi madre, y lavanda y jazmín que perfumaban el aire de la tarde con recuerdos de tiempos mejores. Llevas aquí horas. Me giré y vi a ese mirándome desde la terraza, con una copa de vino en cada mano. Se había quitado la chaqueta y la corbata, llevaba la camisa desabrochada en el cuello y parecía más relajado que nunca. El plateado de su cabello reflejaba la luz del sol poniente, haciéndolo parecer dorado, casi etéreo. Estaba pensando en mamá, admití cuando se unió a mí, aceptando la copa de vino que me ofreció. Le habría encantado este jardín. Te quería más a ti. Se sentó a mi lado en el banco de piedra, rodeándome con el brazo por los hombros. Todo lo demás eran solo detalles. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo cómo el sol pintaba el cielo con tonos ámbar y rosa. Esto se había convertido en nuestro ritual, las tardes en el jardín, lejos de los detalles de seguridad, las llamadas de negocios y el constante zumbido del imperio que ese mantenía con brutal eficiencia. Aquí fuera, éramos solo dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Hoy he recibido una llamada, dije finalmente. De la universidad comunitaria, ese se quedó muy quieto y me han aceptado en su programa de enfermería. Las clases empiezan en otoño. Lo observé con atención, evaluando su reacción. Habíamos hablado de esto, de que yo quería hacer algo más que simplemente existir en su mundo. Algo que honrara la memoria de mi madre, ayudando a las madres de otras personas. Pero hablar y la realidad eran cosas diferentes. Eso es maravilloso. Su voz era tranquila, controlada, pero yo había aprendido a leer la tensión en sus hombros, el ligero fruncido alrededor de sus ojos. Serás brillante en eso. Estás preocupado. Siempre estoy preocupada. Dejó a un lado su copa de vino y se volvió hacia mí. Estarás ahí fuera, expuesta, vulnerable, lejos de la protección que puedo ofrecerte aquí. Todavía hay gente que te utilizaría para hacerme daño, Lily. No tanta como antes, pero existe. Entonces, ¿debería quedarme encerrada en esta hermosa prisión para siempre? Mantuve mi voz suave pero firme. Te quiero. Me encanta la vida que estamos construyendo, pero no puedo ser solo tu posesión, escondida y protegida. También necesito ser yo misma. El músculo de su mandíbula se tensó. Lo sé. ¿De verdad? Porque a veces veo cómo me miras, y es como si intentaras memorizarme antes de que desaparezca, como si estuvieras esperando a que me dé cuenta de lo que eres y huya, ¿verdad? La vulnerabilidad de esas dos palabras me rompió el corazón. Tengo 62 años, Lily. Tú tienes 26. Al final, te despertarás y verás al monstruo que todos los demás ven. Verás la diferencia de edad, verás la sangre en mis manos y la oscuridad en mi alma, y te irás. Y tendré que dejarte, porque te prometí que podrías hacerlo. Dejé mi copa a un lado y me senté a horcajadas sobre su regazo, obligándole a mirarme para que viera la verdad en mis ojos. Escúchame con mucha atención, Salvatore Constantino. No voy a ir a ninguna parte, no porque no vea lo que eres. Lo veo perfectamente. Veo la violencia y el peligro y sí la oscuridad. Pero también veo al hombre que me abrazó mientras lloraba por mi madre. El hombre que lee poesía cuando cree que estoy dormida. El hombre que paga 3 becas en la universidad comunitaria bajo un nombre de donante anónimo porque cree en las segundas oportunidades, aunque él mismo no crea que se merece una. Sus manos me agarraron por las caderas. Sus ojos buscaban los míos con desesperada esperanza. ¿Sabes lo de las becas? Lo sé todo, ese. Presto atención. Te veo. Le acaricié la cara, sintiendo la barba incipiente arañándome las palmas. Y sí, eres mayor que yo. Sí, nuestra relación es complicada y peligrosa y probablemente disfuncional según los estándares normales. Pero yo no quiero lo normal. Te quiero a ti. Quiero esto. Quiero al hombre que supuestamente era demasiado mayor para el amor, pero que me ama con tanta intensidad que nos aterroriza a los dos. Lo haces parecer sencillo. Es sencillo. Te quiero. Tú me quieres. Todo lo demás es ruido. Me atrajo hacia él, con la cara hundida en mi cuello y los hombros temblando ligeramente. Tardé un momento en darme cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que empapaban mi camisa. Nunca pensé que volvería a tener esto. Me susurró al oído. Después de la muerte de María, lo encerré todo bajo llave, convencido de que estaba mejor siendo frío.
mejor estando solo. Y entonces tú me miraste como si solo fuera un hombre. Y todo lo que había enterrado volvió con fuerza. Bien, lo abracé con más fuerza porque ese hombre, el que siente, ama y espera, es el hombre del que me enamoré. No el jefe, no la leyenda, solo ese. Se apartó, con los ojos enrojecidos pero claros, y me besó con una ternura que me hizo doler el corazón. Ve a la escuela de enfermería. Persigue tus sueños. Sé tú misma. Pero prométeme que me dejarás protegerte. Prométeme que aceptarás la seguridad, las precauciones, todo. 2 guardias, negocié, no 10. Y se quedarán fuera del aula. 4 guardias, 2 dentro y 2 fuera. 3. Oferta final. Sus labios se crisparon. Eres más exigente que los mejores. Lo besé de nuevo, esta vez más suavemente. Haremos que esto funcione, ese. La diferencia de edad, el peligro, el complicado lío de nuestras vidas. Lo resolveremos juntos. Juntos, repitió como si estuviera probando la palabra. No he tenido un juntos en 23 años. Bueno, ahora tienes uno. Acostúmbrate. Los siguientes 4 meses pasaron en una confusión de nuevas rutinas y alegrías inesperadas. Empecé las clases, dedicándome a la anatomía, la farmacología y el cuidado de pacientes con un entusiasmo que no había sentido desde antes de que mi madre enfermara. Ese tenía razón al preocuparse. Hubo incidentes, un coche que me seguía demasiado de cerca, un hombre que hacía demasiadas preguntas, una amenaza pintada con spray en mi coche. Pero cada vez, el equipo de seguridad de Sal lo manejó con una eficiencia implacable. Y cada vez, ese me abrazaba después, con las manos temblando ligeramente por el miedo que nunca expresaba del todo. No puedo perderte, me susurraba en la oscuridad. Sobreviví a la pérdida de María porque no me quedaba nada más que perder excepto a ti. Tú lo eres todo. Si te pasara algo, no quedaría nada de mí para reconstruir. Entonces es bueno que sea cuidadosa, le decía, y que esté bien protegida, y sea lo suficientemente terca como para sobrevivir a cualquier cosa. Pero la verdadera prueba llegó un martes de octubre. Salía del campus, con la mochila llena de libros de texto y la mente ocupada en un examen que se avecinaba. Los 3 hombres que formaban mi equipo de seguridad, un compromiso al que habíamos llegado, me flanqueaban a una distancia discreta. Un sedán negro se detuvo a mi lado. Era diferente de los coches de ese. Algo no me cuadraba, aunque no sabía explicar por qué, pero lo sentía en mis huesos. La ventanilla se bajó y un hombre al que no reconocí se asomó. Joven, de unos 30 años, con ojos fríos y una sonrisa que me puso los pelos de punta. «Lily Morrison», preguntó. «¿O debería decir Lily Constantino? He oído que así es como te llama ahora el viejo». Mis guardias se movieron inmediatamente, colocándose entre el coche y yo, pero el hombre se limitó a reír. «Tranquilos. No estoy aquí para hacerle daño, solo para entregarle un mensaje». Sacó un teléfono y me mostró la pantalla. Una fotografía de ese saliendo de un restaurante del centro. «Dile a tu hombre que los italianos no están contentos con la situación de Volkov, que se ganó enemigos cuando mató a Dmitri, que ahora hay un precio por vuestras cabezas». El terror me invadió, pero mantuve la voz firme. «Diles que vengan a intentarlo. A ver qué pasa». «Oh, lo haremos». Su sonrisa se amplió. «Pero primero queríamos que lo supieras. Queríamos que vivieras con el miedo. Queríamos que el viejo te viera mirando por encima del hombro, esperando la bala que podría llegar cualquier día. Ese es el verdadero castigo. No la muerte, sino la anticipación de la misma». La ventanilla se subió y el sedán se alejó. Mi jefe de seguridad, Marco, un ex Navy SEAL que llevaba 15 años con ese, sacó inmediatamente su teléfono. «Jefe, tenemos un problema». Ese llegó al campus en 10 minutos. Su convoy de vehículos se detuvo con un chirrido frente a la biblioteca. Salió del coche antes de que se detuviera por completo, con los ojos desorbitados y el rostro pálido bajo su bronceado. «¿Estás herida?» Sus manos me recorrieron, buscando heridas, con la respiración acelerada. «Estoy bien, ese. Estoy bien», solo asustada. ¿Quiénes eran? ¿Qué dijeron? Su voz se había vuelto letal, fría de una forma que rara vez había oído. Marco le puso al corriente mientras ese escuchaba, apretando la mandíbula con cada palabra. Cuando Marco terminó, ese me atrajo hacia él con tanta fuerza que casi me dolió. «Has terminado con la escuela», me dijo al oído. «No es seguro. Contrataré tutores privados».
Puedes terminar tu carrera desde casa, pero no vas a volver aquí, donde no puedo protegerte. No, me aparté lo suficiente para mirarlo. No ese. Eso es exactamente lo que quieren. Quieren que tenga miedo, que me esconda, que me controlen. No les daré esa satisfacción. Lily, lo digo en serio. Le agarré de la camisa, obligándolo a ver la determinación en mis ojos. Puedes aumentar la seguridad. Puedes vigilar el campus a diario. Puedes hacer lo que sea necesario para que me sienta protegida. Pero no voy a dejar la universidad. No voy a dejar que ganen. Me estás pidiendo que te vea entrar en peligro cada día. Su voz se quebró. Enviarte allí, sabiendo que hay hombres que quieren hacerte daño por mi culpa. Porque amarme te ha convertido en un blanco. Sí. Le toqué la cara y sentí cómo temblaba bajo mis manos. Te pido que confíes en mí, que confíes en tus hombres, que confíes en que juntos somos más fuertes que ellos por separado. No puedo perderte. Sonó roto, desesperado. Lily, no puedo. No lo harás. Le besé, volcando en ese beso toda la certeza que sentía. Pero tienes que dejarme vivir vivir de verdad, no solo existir en una jaula de oro, sino vivir. Eso es el amor. No es posesión, no es protección a toda costa, sino confiar en que la persona que amas tomará sus propias decisiones, incluso cuando eso te aterrorice. Se quedó en silencio durante un largo momento. Su frente se apoyó contra la mía. Su respiración era entrecortada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Eres más valiente de lo que yo jamás seré. No, solo tengo algo por lo que vale la pena ser valiente. Esa noche, ese convocó una reunión, no en la casa, sino en uno de sus negocios legítimos, un restaurante que tenía en el centro. Me senté a su lado, a la cabecera de una larga mesa rodeada de hombres que parecían sacados de una película de Scorsese. Sus capitanes, sus lugartenientes, la infraestructura de su imperio. Esta es Lily, dijo ese, con la mano posada posesivamente sobre mi hombro. Algunos de vosotros ya la conocéis. Todos sabéis quién es y lo que significa para mí. Los hombres asintieron, evaluándome con la mirada con distintos grados de respeto y curiosidad. Los italianos la han amenazado, nos han amenazado. La voz de ese era tranquila, pero la furia que había debajo era palpable. Creen que pueden intimidarme atacando lo que amo. Creen que la edad me ha ablandado, me ha debilitado, me ha hecho demasiado vieja para defender lo que es mío. Se puso de pie, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Se equivocan. Durante la siguiente hora, vi cómo ese pasaba de ser el hombre que me abrazaba mientras lloraba al jefe que había construido un imperio basado en el miedo y el respeto. Trazó una estrategia con precisión militar, identificando a los miembros clave de la facción italiana, cortando sus líneas de suministro, atacando sus fuentes de ingresos y haciéndoles daño donde más les dolía. No iniciamos esta guerra, dijo finalmente, pero la terminaremos de forma decisiva y brutal, para que dentro de una década la gente siga susurrando sobre lo que pasa cuando se amenaza a la familia de Salvatore Constantino. Los hombres se dispersaron con determinación, dejando a Sal y a mí solos en la sala privada. Fue aterrador, lo admito. Era necesario. Me sentó en su regazo y me rodeó con sus brazos como si fueran cadenas. No voy a disculparme por lo que soy, Lily. Por lo que soy capaz de hacer. Esos hombres te amenazaron. Sellaron su propio destino. Lo sé. Y lo hice. Lo había aceptado. Todo. Cuando decidí amarlo. Solo vuelve conmigo cuando todo haya terminado. Hagas lo que tengas que hacer. Te conviertas en quien tengas que convertirte para mantenernos a salvo. Solo vuelve siempre conmigo. Me besó en la sien, en la mejilla, en los labios. Lo juro. La guerra duró 3 semanas. No vi mucho a ese durante ese tiempo. Se marchaba antes del amanecer y regresaba después de medianoche. El agotamiento y la violencia se reflejaban en cada rasgo de su rostro, pero siempre venía a nuestra cama, siempre me abrazaba, siempre me susurraba que ya casi había terminado. Y entonces, una noche, llegó a casa temprano. Yo estaba en el jardín, mi refugio durante la tormenta, cuando oí sus pasos en la terraza. Me giré y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Alivio, puro y abrumador alivio. Ya está hecho, dijo simplemente. La amenaza ha sido neutralizada. Los italianos han aceptado las condiciones. Estás a salvo. Corrí hacia él y él me cogió, levantándome del suelo,
con la cara hundida en mi pelo. ¿Qué has hecho?, le pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Lo que tenía que hacer. Me bajó con suavidad, con las manos enmarcando mi rostro. Pero ahora se ha acabado. Se ha acabado de verdad. La ciudad sabe que eres intocable, que estás protegida, que eres mía, y cualquiera que lo olvide pagará un precio que hará que la muerte parezca misericordiosa. Debería haberme horrorizado. Debería haber huido de este hombre y de su brutalidad despreocupada. En cambio, lo besé, saboreando el alivio y el amor, y la oscura promesa de que quemaría el mundo antes de permitir que alguien me hiciera daño. Gracias, le susurré contra la boca. ¿Por qué? Por demostrarles a todos que se equivocaban, por demostrarles que no eres demasiado viejo para amar, ni demasiado frío, ni demasiado perdido. Solo eres un hombre que ama con intensidad y protege lo que es suyo, corrigió suavemente. Lo que es nuestro. Esta vida, este amor, este futuro que estamos construyendo, a pesar de todo lo que debería habernos separado. Nuestro, asentí. Un año después, estaba en una habitación de hospital con ropa quirúrgica. Acababa de terminar mi primer turno como enfermera titulada. Me dolían los pies y la espalda. Olía a antiséptico y a trabajo duro. Y nunca había sido más feliz. Ese me esperaba fuera, apoyado en su coche, completamente fuera de lugar entre el personal del hospital que iba y venía. Pero su rostro se iluminó cuando me vio. Esa sonrisa rara y genuina que reservaba solo para mí. ¿Cómo ha ido?, me preguntó cuando llegué a su lado. Agotador, aterrador, perfecto. Me derretí en su abrazo, sintiendo sus brazos rodeándome con firmeza y seguridad. Hoy he ayudado a salvar la vida de alguien. Sally ha ayudado. Estoy orgulloso de ti. Me besó en la coronilla. Más de lo que puedas imaginar. Condujimos a casa a través de la ciudad que él gobernaba, y yo estaba aprendiendo a navegar por mi cuenta. Los guardaespaldas nos seguían a distancia. Seguían ahí, seguían vigilantes, pero menos opresivos que antes. Ese y yo habíamos encontrado un equilibrio entre la protección y la libertad, entre su necesidad de mantenerme a salvo y mi necesidad de vivir mi propia vida. Esa noche, después de cenar en el jardín y tomar vino en la terraza, ese me tomó de la mano y me llevó arriba, a nuestro dormitorio. Pero en lugar de la pasión que yo esperaba, me sentó en la cama y se arrodilló ante mí, con sus ojos color tormenta, muy serios. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Decían que era demasiado mayor para esto, demasiado dañada para volver a ser la esposa de nadie. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero tú hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer, Lily. Me quisiste a pesar de todo. Miraste más allá de la edad, la violencia, la oscuridad, y me elegiste. Cada día me eliges. Abrió la caja, revelando un anillo que reflejaba la luz de la lámpara, un zafiro del color de la medianoche rodeado de diamantes. Así que te pido que me elijas una vez más. Cásate conmigo. Construye esta vida conmigo. Déjame pasar los años que me quedan demostrando lo que el amor no tiene fecha de caducidad. Sí. La palabra salió ahogada por la emoción. Sí, por supuesto. Simón deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas y luego me tiró al suelo con él, abrazándome como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Te amo, susurró. Mi valiente y hermosa chica que se atrevió a amar a un monstruo. No eres un monstruo, le dije. La misma verdad que había repetido cientos de veces. Solo eres un hombre que me ama, y yo solo soy una mujer lo suficientemente loca como para amarte. Loco, asintió él, sonriendo contra mis labios. Definitivamente loco, pero feliz, delirantemente feliz. Me besó, profundo, lento y lleno de promesas. Decían que era demasiado mayor para el amor, pero tú demostraste que se equivocaban. Amore, demostraste que todos se equivocaban. Y mientras yacíamos enredados en la cama del dormitorio que se había convertido en el nuestro, con el zafiro de mi dedo reflejando la luz de la luna, pensé en el viaje que nos había traído hasta allí. Desde aquella primera noche en Giovanni's hasta ese momento, comprometidos en el amor, construyendo una vida que desafiaba todas las expectativas y rompía todas las reglas. Decían que él era demasiado mayor, demasiado frío, demasiado peligroso, demasiado perdido para la redención, el amor
o cualquier cosa que se pareciera a la felicidad. Pero yo había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. Había mirado más allá de todo eso y solo había visto a un hombre. Un hombre que necesitaba amor tan desesperadamente como necesitaba aire. Un hombre que había estado esperando 23 años a alguien lo suficientemente valiente como para verlo. Y a cambio, él me había dado todo. Seguridad, protección, un amor tan intenso y protector que a veces me dejaba sin aliento. Éramos una pareja imposible. El viejo jefe del crimen y la joven enfermera, el monstruo y la inocente, la oscuridad y la luz. Pero también éramos simplemente ese y Lily. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido construir algo hermoso a partir de los restos de sus pasados. Decían que él era demasiado mayor para el amor. Les habíamos demostrado de forma espectacular, maravillosa y completa que estaban equivocados. Y en la calidez de sus brazos, con mi futuro extendido ante mí, lleno de posibilidades y promesas, supe con absoluta certeza que volvería a serlo todo. Cada momento peligroso, cada elección aterradora, cada paso que me había llevado hasta él. Porque el amor verdadero, el que transforma y redime y hace que los monstruos recuerden su humanidad, no se preocupa por la edad o lo apropiado o lo que la sociedad considera aceptable. Simplemente es. Y el nuestro brillaría lo suficiente como para iluminar la oscuridad durante los años que nos quedarán juntos.